El video que están a punto de ver yo ya lo había subido aquí al canal y se preguntarán por qué lo estoy subiendo de nuevo. Les voy a contar rápidamente. Resulta que YouTube me mandó una notificación donde alguien se había quejado por políticas de privacidad en este video. Una de las personas que me envió esos comentarios y preguntas que van a ver a continuación en el video se quejó ante YouTube porque se estaba violando su privacidad. Tengo muchas cosas por decir respecto a esto, pero no quiero enfrascarme en eso de si tiene razón o no. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Las personas que hacen este tipo de cosas son unos cobardes. Me parece un acto de cobardía que uno se atreva a ser muy valiente, entre comillas, mandando mensajes por interno, medio insultos, acusaciones, etc. Pero después, cuando ya se vuelve algo un poco más público, donde todo el mundo puede ver lo que estás diciendo, ahí sí, qué susto, violaron mi privacidad. No, yo no quería decirte eso. Y me parece un acto de cobardía por completo. Aclaro que esto no pasó con todas las personas que me enviaron preguntas y mensajes, pero solo con que pase con una persona ya demuestra que nuestra sociedad tiene personas así, que son muy valientes para decir cosas en secreto, en privado, pero cuando ya llevas eso a que los demás lo sepan, ahí sí, no, yo no dije eso, no, yo no quería decir eso. Y lo repito, son unos cobardes. Pero bueno, son cosas que pasan en estos medios donde queremos defender la verdad. Si tú ya viste este video previamente, te pediría por favor que le puedas dar like y puedas dejar un comentario para que el algoritmo vuelva a generar tracción en este video, ya que habían varias visualizaciones, pero que por toda esta situación, pues YouTube me quitó el video. Sin más, los dejo con el video, espero que lo disfruten y que les sirva mucho en su vida espiritual. Que Dios los bendiga. Se nota que apoyas a la fraternidad, falta humildad y mucho aire de soberbio. Opa, nos pusimos un poco temerarios. Él es un canonista y no es de la fraternidad. El decreto está tan mal redactado que no produce ningún efecto canónico. Todos ustedes que están excomulgados. Después me dijo, tengo experiencias de vida religiosa. Bueno, ahorita sí con nuestro café. Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ideal si estás en búsqueda de la santidad. Mi nombre es Carlos Gaviria y pasé de ser un carismático empedernido de los que hacen alboroto, del ministerio de música, guitarra eléctrica, batería, oraciones fuertes, etcétera, todo lo que se puedan imaginar de un carismático. Y pasé de eso a enamorarme por completo de la misa tradicional. Y no solo de la misa tradicional, porque no es solo la misa tradicional, sino toda la doctrina católica, que más que ser una espiritualidad tradicional, es la doctrina católica tal y como es. Lo que pasa es que hoy estamos tan envenenados del modernismo y de una cantidad de cosas que pues ya solo la doctrina católica normal la catalogamos con ese nombre, ¿no? Tradicionalismo, o es un estilo, una espiritualidad que les gusta, etcétera, pero no, pues simplemente se predica y se hace y se celebra la misa como siempre fue y como siempre debería ser. Bueno, pues un poco de contexto. El pasado 1 de julio yo asistí a las consagraciones episcopales de la Fraternidad San Pío X. De hecho, en este canal subí un video para los que quieran verlo. Porque iba a ocurrir algo que nadie se esperaba. Contándoles un poco cómo fue todo este día maravilloso que vivimos allá en Econ. Pero bueno, para los que quieran, ahí está en el canal, lo pueden ver. Y nada, un poco volviendo al tema de hoy. Después de ese día de las consagraciones, al día siguiente Roma sacó un decreto de excomunión, de cisma, de muchas cosas, a lo que mucha gente me escribió por redes sociales, por interno. También yo dejé una cajita de preguntas para los que querían hacer preguntas. Bueno, fueron preguntas, acusaciones, insultos algunos, pero bueno. Y este video es justamente para responder a ese tipo de preguntas, porque siempre se repiten las mismas preguntas. Vamos a tocar muchos temas en este video. Va a ser el tema de la desobediencia, el tema del cisma y el tema de la excomunión. Dentro de esos temas se van a ampliar un poco más, pero es como lo que vamos a hablar en este video, respondiendo las preguntas que me enviaron. Y también les va a servir mucho este video para los que son de la fraternidad, poder defender bien, poder con la razón entender por qué la fraternidad tiene esa posición. Para los que no son de la fraternidad, también entender por qué la fraternidad tiene esas posiciones, por qué son calumnias todo lo que dicen en contra de la fraternidad.
Y bueno, también si de pronto a ustedes les cuesta explicar un poco estas cosas, pero tienen a alguien que le quieren explicar pero no saben cómo, pues le pueden también compartir este video, porque vamos a responder, como les digo, de todas las preguntas típicas que siempre hacen en torno a la fraternidad: desobediencia, cisma, excomunión. Vamos a el tema de las preguntas. Quiero comenzar con el tema de la desobediencia, porque esto es lo que se repite muchísimo. De hecho, en cada video de la fraternidad ustedes van a ver que la gente siempre se refiere a este tema de la obediencia, de por qué no son obedientes, el Papa, cómo le van a obedecer al Papa. Entonces, bueno, vamos a tratar este tema de la obediencia en tres niveles. Sencillo, no se preocupen. 3 niveles. El primero, ya les digo, el primero va a ser el nivel de la desobediencia en sí mismo, como tal. Hay que obedecer siempre, sacándole el tema de la iglesia. Hay que obedecer siempre como virtud, la obediencia, hay que obedecer siempre. Segundo nivel, al Papa, ahora, ya metiéndonos en temas de la iglesia. Hay que obedecer al Papa siempre, vamos a ver. Y tercero, con la fraternidad y la iglesia. ¿Por qué la fraternidad desobedeció una orden que no era mala? Simplemente porque yo entiendo, cuando algo sea inmoral es fácil decir no se puede obedecer, pero decir que no ordenen obispos no es una orden inmoral. ¿Por qué la fraternidad desobedeció eso? Interesante, ¿no? El padre Pablo Bianchetti, que le mando un saludo si está viendo esto, es el sacerdote de mi parroquia, uno de los de mi parroquia. Él dice, que creo que lo dice citando a otro sacerdote o no sé quién, dice que es bueno dejarse morder por las objeciones, porque cuando se resuelven y uno encuentra la respuesta a la verdad, como que la rectificación es más placentera. Entonces, comencemos primero con el primer nivel, ¿no? La desobediencia. Y siempre se ve este tipo de comentarios: al confesor, desobedientes. Se nota que apoyas a la fraternidad, falta humildad y mucho aire de soberbio. Opa, nos pusimos un poco temerarios. Para buscar la santidad uno debe ser obediente. Entonces, miren que ya se empieza a plantear un poco este mensaje, ¿no? Para ser santo siempre hay que ser obediente, ¿no? Uno debe ser obediente. Esto es verdad, en parte hay que entender los límites, que ya los vamos a ver. La desobediencia jamás será el camino a orar por la iglesia. Miren cómo ya la gente comienza con esa afirmación: jamás la desobediencia es el camino. Eso es falso y no lo digo yo. Los santos explican que a veces la desobediencia sí es el camino, pero bueno, esto es un montón, pero lo que quería ver de esto es, a mí me gusta mucho la tradición y más en la liturgia, qué bueno, pero no puedo ir en contra de la autoridad en la iglesia. Eso también habría mucho que comentar, en fin. Y esta parte sí me desarmó, yo casi me pongo a llorar cuando me dijo: no olvides, el que obedece no se equivoca. Es una regla de la vida religiosa, de verdad. Bueno, estas dos cosas son falsas. La primera, el que obedece no se equivoca, es falso desde un punto de vista racional, filosófico y teológico. Es una afirmación completamente errónea, que ya lo vamos a ver. Y esto de una regla de la vida religiosa, con mayor razón, es completamente falso. Jamás se pone como regla el que obedece no se equivoca. Sí hay un voto de obediencia, pero es muy diferente a el que obedece no se equivoca. Después me dijo: tengo experiencias de vida religiosa, y en el voto de obediencia siempre lo repetimos. Eso es falso, ¿no? Como les digo, sí hay un voto de obediencia, pero no es el que obedece no se equivoca. Eso es falso. Y vamos con esta. A mí me falta muchísimo para aprender, te lo aseguro, pero hay cosas que son simples, que no hay que darle mucha vuelta. Si mi padre que me ama me dice no, es no. Sin ir más allá de que fuera un padre malo con vicios, hablamos de un padre bueno, etc. Bien, vamos ahorita a responder a esto de una forma concreta y diría yo también categórica, para que no queden dudas de que todo lo que se ha dicho no es cierto. Entonces vamos a ver qué dicen los santos. Primero, ¿qué dicen los santos? Y vamos a leer a el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, que es nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino. Bien, aquí lo encontré. Dice lo que planteábamos ahorita, ¿no? Hay que preguntarse: ¿tiene límites la obediencia? ¿Hay que obedecer siempre a los superiores? ¿A cualquier orden? Bueno, eso es lo que venía planteando en los comentarios que nos hacían, o que me hacían. Santo Tomás de Aquino plantea precisamente esta cuestión en su Suma Teológica. Responde que no. O sea, primera cosa, no siempre hay que obedecer. ¿Cómo así? No hay siempre... Sí, la obediencia es una virtud, pero no siempre hay que obedecer. Vamos a ver en qué caso nos dice que no se puede. Apoyándose en una cita del primer Papa San Pedro, quien dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, primer principio,
cuando me mandan algo que es contrario a lo que Dios me manda, no se puede obedecer, porque hay que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Por ejemplo, si me mandan algo inmoral, yo no puedo obedecer eso porque Dios me manda que yo debo hacer actos moralmente buenos. Entonces, si yo hago algo inmoral, yo no puedo obedecer eso. Bien, si me mandan algo inmoral, no lo puedo obedecer. Ahora bien, observa Santo Tomás, los mandatos de los superiores son a veces contrarios a los de Dios, lo que les decía. Por tanto, no hay que obedecerles en todo. Continuamos en esta parte. Pero si una orden se opone a los mandamientos de Dios o conduce a la ruina de la iglesia, entonces se debe desobedecer al hombre, aunque sea el Papa, para obedecer a Dios. Miren que aquí ya vamos sugiriendo un poquito otras cosas. Y eso es importantísimo. En este caso, dice Santo Tomás, no solo no se está obligado a obedecer al superior, sino que incluso se está obligado a no obedecerle, como los santos mártires afrontaron la muerte antes que obedecer las órdenes impías de los tiranos. Entonces, conclusión, no siempre se debe obedecer porque a veces mandan cosas inmorales. Ejemplo, si mi papá, que tiene autoridad sobre mí porque es mi papá, me manda a mentir, ay hijo, mienta porque necesito que no sepan que estoy aquí, por ejemplo, yo no puedo obedecerle porque es algo inmoral y va en contra de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no se puede obedecer eso. Y como dice Santo Tomás, no solo a veces no se puede obedecer, sino que incluso uno está obligado a no obedecer. Es decir, el acto virtuoso en estos casos es desobedecer. Miren cómo a veces la desobediencia es un acto virtuoso cuando se cumplen esas características. Entonces, primera cosa, fácil de responder, no siempre se debe desobedecer. Continuemos a ver qué más dice la gente de este tema, ¿no? Bueno, aquí también quería como mencionar lo que decía ella, ¿no? Que es como este argumento de si mi padre que me ama me dice no es no. Cambiemos el sujeto para ver lo irracional de esto. Si mi padre que me ama me dice que mienta, yo miento. Ese es el silogismo que ella tiene. Es como si mi padre me manda algo porque me ama, no importa qué me dice, yo tengo que hacerlo. Si me dice no es no, si me dice mienta, miento. Y eso es absurdo, ya lo vimos a través de la explicación de Santo Tomás de Aquino. Pero vamos a avanzar ahorita al segundo nivel, porque ya la cosa se pone un poco más interesante, ¿no? Cuando las personas con una buena intención, quiero creer, empiezan a preguntar ya cosas como, por ejemplo, Carlos, yo entiendo eso, pero una cosa es desobedecerle a mi papá y otra cosa es desobedecer al Papa, ¿no? Entonces son cosas muy distintas y ya es un nivel diferente. Bien, ¿dónde quedó la obediencia al Papa? Pregunta Teddy. La desobediencia fue el primer pecado cometido. Estoy en comunión con el Santo Padre. León XIV, justifica lo que quieras que viva el Papa. Es decir, explícame lo que quieras, pero no me importa que viva el Papa. Que a propósito, que viva el Papa. Yo creo en el Papa, creo en el papado, o la fraternidad reza por el Papa en cada misa. O sea, es una cosa que no tiene que ver una cosa con la otra. Ahorita lo vamos a ver bien, ¿no? No hay respuesta. El Papa dijo no y la fraternidad debería haber cancelado esa ordenación. Esto se parece mucho al argumento que decía la otra muchacha, ¿no? Como si mi papá que mamá me dice no es no. Si mi papá me dice que mienta, pues miento, ¿no? Es lo mismo un poco, ¿no? Todo lo que el Papa dice, no importa que sea, hay que obedecer. Bien, eso ya lo vamos a ver más claramente ahorita. No son obispos legítimos, sin obediencia a la cabeza de la Iglesia, el Papa León. Si no están en comunión con el Santo Padre, no son católicos, punto. No hace falta ver ninguna justificación de nuevo, no importa lo que me expliques, yo no quiero verlo. Tradicionalista de dónde, sin respetar a la Iglesia de Cristo. ¿Cómo puedes decir que respetas la Iglesia si vas en contra del sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo? Esto a través de la historia se puede derrumbar fácilmente porque han habido santos que han estado en contra del Papa teológicamente, doctrinalmente, y no por eso es un irrespeto a la Iglesia, son cosas diferentes. Actúan directamente en contra y se contradicen en el juramento legal. Bueno, en mi conversión al catolicismo, seguí tus videos, obvio uno critica el progresismo que puede existir en la Iglesia, pero tampoco debemos olvidar que el Papa es el sucesor de Pedro, quien Jesús puso ahí. Este acto al final es un acto que va en contra incluso de eso. ¿Qué más tradicional que eso? Bueno, sí hay algo más tradicional que eso, ya lo vamos a ver. Por eso quiero que Dios te guíe por el buen camino. Escucha lo que dice, por ejemplo, el padre Rabás y el padre Tomás Beroc, que son los que tienen muchas críticas hacia los progresistas, pero no por eso debemos alejarnos de la comunión con el Papa. Un abrazo desde la sinceridad del corazón. De hecho, un abrazo, hermano, fuiste muy respetuoso, de los que envío mensajes respetuosamente, pero sin embargo tenemos que responder, ¿no? Desde aquí ya se empieza a ver un poco como eso, ¿no? Se puede, sí, uno dice muchas cosas, pero ya cuando se trata del Papa, sí, qué pena, pero hasta allá tampoco, ¿no?
Bien, vamos a ver qué dicen los santos respecto a eso. No sé si me falta otra. Vamos ahorita a responder a estas preguntas, acusaciones, insultos, algunos. Miren ese título tan interesante. Cuando los más grandes teólogos hablan de resistir al Papa. Ya se empieza a plantear que hay teólogos muy grandes que han explícitamente dicho se debe resistir al Papa. ¿Por qué lo habrán dicho? Vamos a ver. Un santo, un cardenal, un teólogo de gran renombre, incluso un doctor de la Iglesia, contempló explícitamente la posibilidad de que un papa intentara destruir la Iglesia y de que fuera necesario resistirle y desobedecerle. Se trata de San Roberto Bellarmino. Es que esta palabra de desobediencia como que la gente tiene un trauma gigante y es como si fuera un acto criminal, pero es falta de teología. San Roberto Bellarmino fue un cardenal y teólogo italiano. Aquí nos da un poco de background de él, de contexto, porque él era de la Compañía de Jesús, una compañía, los jesuitas, muy característicos de su obediencia, especial obediencia y particularmente al Papa. Pues miren que no es cualquier persona que está diciendo esto, no es un rebelde, no es nada, y aparte de esto es un doctor de la Iglesia. Un doctor de la Iglesia es un santo que en su teología fue muy preciso, muy exacto y muy confiable. Entonces son cosas de peso, ¿no? Dice San Roberto Bellarmino en su obra sobre el Romano Pontífice. Bellarmino afirma lo siguiente: recuerden, doctor de la Iglesia y jesuita, una combinación bastante particular en torno a este tema de la obediencia al Papa. Miren lo que dice: así como es lícito resistir al pontífice que ataca el cuerpo, también es lícito resistir al que ataca las almas o perturba el orden público. Es lícito resistir al que ataca las almas o perturba el orden público. Y con mayor razón al que destruye la Iglesia. Es lícito, digo, resistirle, no haciendo lo que manda e impidiendo la ejecución de su voluntad. Pero no es lícito juzgarlo, castigarlo o deponerlo porque eso corresponde a un superior. Esta parte hay que entenderla bien, no voy a profundizar porque nos divagamos mucho, pero en la explicación de este texto se explica que no es lícito juzgarlo, castigarlo, deponerlo en el ámbito jurídico, porque jurídicamente hablando no hay nadie por encima del Papa. Por eso es que él dice esto, no es lícito juzgarlo, pero sería un grave error decir no es lícito juzgarlo nunca. No se puede hacer juicios morales, por ejemplo. Es un grave error porque es básico de teología que sí se pueden hacer juicios morales, sí se pueden hacer juicios de valor cuando se trata de algo que implica algo serio, ¿no? En este caso la fe y demás. Entonces uno sí podría decir, por ejemplo, el Papa Pío X fue un muy buen Papa. El Papa Alejandro VI fue un mal Papa porque hizo esto y eso estuvo mal. Eso se puede hacer, son juicios morales o de valor que se pueden hacer. Pero no es lícito juzgarlo en un ambiente jurídico o castigarlo de ponerlo jurídicamente hablando porque no se puede. No se tiene la jurisdicción, valga la redundancia, para poder hacerlo. No se tiene la autoridad para poder hacerlo porque en la tierra la autoridad máxima es el Papa en cuanto a jurídicamente hablando, ¿no? Bien, por eso ese pequeño párrafo esa pequeña frase para que no se confundan. Aquí nos dice, un doctor de la Iglesia nos habla pues explícitamente de resistir y desobedecer. Vuelvo a decir esta palabra, desobedecer, a un papa que atacara las almas incluso tratara de destruir la Iglesia. Entonces ya solo con este texto ya podríamos tumbar cualquier tipo de argumento en contra de la desobediencia al Papa, porque ya bajo esas condiciones hay que desobedecer al Papa. De hecho, como decía Santo Tomás, no solo se puede, sino que se debe, es una obligación. Porque cuando la fe está en peligro, todo lo demás pasa a un segundo plano, incluso esto de la obediencia al Papa. Pero continuemos, porque alguno pensará, y si piensa que se trata de una rareza aislada de San Roberto Bellarmino, se equivoca. Encontramos la misma enseñanza en otros teólogos de primer orden. Es decir, si usted cree que lo que acabamos de decir es como no, pues eso fue algo aislado que dijo ese santo por allá, no. Miren, Francisco de Vitoria nos da un poco de contexto, fue también de la orden de predicadores que se dedican al estudio, frecuentemente enfrentada en el plano intelectual con los jesuitas. Dice en sus Relectiones Theologicae, mi latín es perverso, aborda la misma hipótesis en estos términos: cuando los mandatos o los actos del Papa tienden a la destrucción de la Iglesia, pueden ser rechazados y puede impedirse la ejecución de tales órdenes. Es decir, no solo se pueden rechazar, sino que uno también activamente puede hacer que impedir que eso se haga. Porque corresponde a cada uno rechazar la injusticia
impedir que se produzca y defenderse. Bien, en apoyo de su conclusión, Vittoria cita a un teólogo dominico de referencia, es decir, él mismo cita a otra persona que dice lo mismo, Cayetano, Cardenal Tomás de Bio, conocido como Cayetano, quien afirma: hay que resistir incluso de frente al Papa que destruye públicamente la Iglesia. Es que es clarísimo, o sea, es cuestión de estudiar un poco. Es lícito, guardando el respeto debido al Papa, amonestarlo, corregirlo con moderación y resistirle incluso con la fuerza y con las armas. Qué fuerte esto, ¿no? Y con las armas, si quiere destruir la Iglesia. Ahora bien, para resistir incluso por la fuerza no se requiere ninguna autoridad. ¿Es que usted quién es para desobedecerle al Papa? ¿Usted se cree más que el Papa? No. Es que cuando la fe está en peligro, todo lo demás pasa a un segundo plano, incluso con las armas, como dice este escrito que es Palmieri, citando en apoyo a Belarmino, en De Concilis. Entonces, miren que esto no es un pensamiento aislado de que la fraternidad es una desobediente y cómo desobedecer al Papa no es algo unánime en la teología católica, que la desobediencia al Papa es permitida y no solo permitida, sino que se debe hacer en muchos casos como los que hemos nombrado, ¿no? Evidentemente San Roberto Belarmino y los demás teólogos conocen y aceptan los dogmas de la Iglesia, pero precisamente porque los conocen también sus límites precisos y todos sus matices. Esto más que todo hablando, por ejemplo, de los que dicen, bueno, ¿y dónde queda el dogma de la infalibilidad papal? ¿Cómo se le va a desobedecer un papa infalible? Eso hay que, de nuevo, entenderlo y estudiarlo bien, porque la infalibilidad papal, el dogma de la infalibilidad papal del Concilio Vaticano I no significa que siempre vaya a ser que un papa jamás se equivoca. No, la infalibilidad papal tiene unas condiciones de cuándo se cumplen y cuándo un papa es infalible, pero de resto el papa se puede equivocar muchas veces. De hecho, solo es infalible en temas de materia de fe y moral y con unas condiciones muy particulares. Debe hablar ex cátedra, perpetuidad, comprometiendo su autoridad. Son varias cosas que deben cumplirse y que si no se cumplen el Papa perfectamente se puede equivocar, y ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia. Los papas se equivocan, después se retractan, o incluso han habido casos donde excomulgan un Papa sus sucesores y lo excomulgan y dicen que estuvo mal eso y que, mejor dicho, fue un antipapa. Entonces miren que eso no es nada del otro mundo. Para los que quieran profundizar un poco más, en el canal yo tengo un video que es esto: podrías estar cayendo en esto, hay que obedecer en todo el Papa como católicos. Aquí hablo mucho acerca de este tema de la infalibilidad papal, de cuándo se debe obedecer y demás. Entonces, para que tengamos claro eso. Bien, el segundo nivel, entonces ya respondido: ¿se puede desobedecer al Papa? ¿Cómo no desobedecer al Papa? Se puede y no solo se puede, se debe muchas veces desobedecer al Papa, por lo que ya hemos visto. Y el último nivel es el que más a la gente le preocupa, es en torno a, aquí está, es en torno a esta pregunta, o bueno, a este comentario: el trucho, que me imagino que se refiere al cardenal Fernández, que en verdad es tucho, no trucho, no es de mi agrado, pero hay que obedecer al Papa. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Pero aquí viene el tema, ¿no? Porque no esperaron y hablaron con él, es muy triste esto. Bueno, primero eso es una desinformación, porque parece como que la fraternidad es una resentida que ordenó a los obispos porque estaba enojada con el Papa. La fraternidad le ha rogado al Papa que los atendiera, ha mandado cartas a Roma, ha pedido permisos, o sea, se ha encargado de hacer humanamente todo lo posible para que esto se diera, para que hablaran con él, y el Papa no quiso. Nunca atendió a la fraternidad del Papa personalmente, jamás. El superior de la fraternidad quiso hablar con él, de hecho lleva años intentando, no solo con este Papa, sino también con varios anteriores, y no quieren darles una audiencia. Cosa muy extraña, porque se la dan a todo mundo. Se la dan a cismáticos oficiales, a otras iglesias. Estos ejemplos recientes de Saray Mulali, no me acuerdo cómo es el nombre, reciben a todo mundo, menos a la fraternidad. Es una cosa sorprendente. Bien, entonces la tercera pregunta de la obediencia, y espero que lo puedan entender muy bien porque es fácil de entender, solo que a veces por las palabras se complica un poquito, pero es fácil de entender, es: listo, yo entiendo, no hay que obedecer siempre, es el primer nivel. Cuando es algo inmoral no se debe obedecer. Segundo nivel: listo, se puede desobedecer al Papa cuando manda algo malo, porque si quiere destruir la iglesia o algo inmoral o lo que sea, hay que desobedecerlo. Bien, pero Carlos, la tercera, ¿cómo la vas a responder? Es que eso sí no estoy de acuerdo, porque a la fraternidad le mandan algo que moralmente no es malo.
es no ordenar obispos. Eso moralmente no es malo, en sí mismo no es malo. ¿Por qué la fraternidad no obedece ese tipo de cosas sabiendo que no cumplen con las características que hemos hablado antes? Bien, vamos a responderlo de nuevo. Eso es lo que aparentemente parece, de que no eran algo malo, pero hay que hacer muchas distinciones. De nuevo, como les decía ahí, hay que estudiar, hay que meterse en temas de moral, de filosofía, de definiciones para poder entender esto bien. Entonces, el argumento básicamente es: eso que les mandaron no era moralmente malo, por lo tanto debían obedecerlo. Ok, vamos a ver si no era moralmente malo. La moralidad de un acto humano concreto no depende solamente de su objeto moral, sino también de las circunstancias. Explico esta frase para que no se confundan. La moralidad del mandato de no ordenen obispos, o sea, de su objeto moral, en este caso ordenar obispos o no ordenarlos, no depende solo de eso, sino también de las circunstancias, o sea, de todo lo que rodea ese acto de no ordenar obispos, todo lo que implica ese acto de no ordenar obispos, aunque en sí mismo el objeto moral no sea malo, que en este caso es no ordenarlos. Las circunstancias alrededor, las consecuencias de obedecer eso, puede hacer que una moralidad de un acto sí se convierta en algo malo. Y vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Aquí explico un poco. Por acto humano abstracto se entiende, por tanto, el acto considerado únicamente desde el punto de vista de su objeto moral, haciendo abstracción de las circunstancias. Traduzco. Un acto humano abstracto, en este caso, por ejemplo, sería no consagrar obispos. Eso es un acto humano abstracto. Es un acto sacado de cualquier contexto, es decir, una acción aislada. No tiene circunstancia, no tiene contexto, es una acción aislada. Entonces, eso es un acto abstracto que ha sido aislado de su contexto. Diferente es un acto humano concreto, porque aquí entonces se entiende el acto considerado a la vez bajo el aspecto de su objeto moral y de todas sus circunstancias. Es decir, ahorita un acto humano es el objeto moral, es decir, no ordenar obispos, más todas las circunstancias. Ya se le suman. ¿Qué pasa si no ordenamos obispos? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué se deja de hacer o qué se hace? Etcétera, etcétera. Entonces, el acto abstracto, no ordenar obispos. El acto concreto es ese acto más todo lo que eso implica. Bien, tomemos un ejemplo y aquí vamos a ver cómo un acto bueno o indiferente moralmente se puede convertir en un acto malo. Miren, Marcos camina. Eso sería un acto abstracto, caminar. Está sacado de todo su contexto y de todas sus circunstancias. Bien, ¿esta acción es buena o mala? Considera abstractamente, es decir, únicamente desde el punto de vista de su objeto moral, se trata de un acto moralmente indiferente. No es ni bueno ni malo. Pero, y ahorita nos vamos al acto concreto, porque todos los actos son concretos, no hay ningún acto abstracto en la realidad. Todos los actos se hacen en un contexto, entonces no se puede tratar solo un acto desde su abstracción, sino que siempre hay que aterrizarlo con su acto concreto de las circunstancias en las cuales se desarrolla para ver si es un acto moral bueno o un acto moral malo. Concretamente, este acto de caminar, este acto se desarrolla en circunstancias determinadas. Si Marcos camina para ir a robar, su acto es malo. Si camina para descansar un poco, su acto es bueno. Entonces miren cómo las circunstancias, los actos concretos, adquieren su moralidad dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias. Miren cómo un acto indiferentemente moral, o sea, caminar, se puede convertir en algo malo cuando su contexto es malo. Tomemos otro ejemplo. María hace una limosna. La limosna, considerada únicamente bajo el aspecto de su objeto moral, es una buena acción. Miren que incluso también puede pasar algo más fuerte, algo bueno convertirse en algo malo por sus circunstancias y por su acto concreto. Dice, pero si María hace la limosna únicamente para hacerse notar, es decir, por vanagloria, entonces su acto concreto se vuelve malo, comete un pecado. Miren cómo de nuevo, un acto abstracto, dar limosna, pero se puede convertir en algo malo por su contexto en el que se desarrolla. Sigamos. Hemos visto más arriba que la obediencia tiene por objeto un acto humano concreto. Claro, la obediencia hay que mirar. Siempre la obediencia se desarrolla para un acto humano concreto, no para un acto humano abstracto. Es decir, siempre te piden, por ejemplo, Marcos, camine para ir a robar. No te piden
bueno, sería algo muy raro como Marcos camine. ¿Por qué? Porque sí camine. Bueno, normalmente siempre es un acto humano concreto. Por consiguiente, si el acto concreto mandado es bueno, hay que obedecer. Si es malo, hay que desobedecer. Entonces no solo se rige por el tema de la moralidad del acto en sí mismo, sino que hay que verlo con sus circunstancias, porque se puede convertir en algo malo. Ahorita con el tema de la fraternidad. A la fraternidad San Pío X se le ordenó abstenerse de realizar las consagraciones episcopales, considerado únicamente, de nuevo, desde el punto de vista de su objeto moral, o sea, desde el acto abstracto. Este acto es moralmente indiferente. Hacer o no hacer consagraciones haciendo abstracción de las circunstancias, es decir, sacando todo lo que eso implica, no es ni bueno ni malo. Pero si se tienen en cuenta las circunstancias, el acto se vuelve malo. Ya vamos a ver por qué, pero el acto se vuelve malo por esas circunstancias en las cuales estamos. Porque como hemos expuesto más ampliamente en nuestro artículo, ni cismáticos ni desobedientes, que también lo vamos a ver ahorita, conduce necesariamente a la aceptación de los errores del Vaticano II y del periodo posconciliar. Esto no es algo temerario o algo que se dice sin argumentos. Hay cosas objetivamente reales que demuestran que esto es así, que el no haber ordenado obispos implica que uno tenga que aceptar a la larga, con el tiempo, tenga que aceptar el Concilio Vaticano II. Vamos a verlo muy bien ahorita. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Realizar una operación bancaria es, hablando en abstracto, un acto moralmente indiferente. Mandar dinero es indiferente. Se vuelve malo o bueno dependiendo de las circunstancias. Si, por ejemplo, simplemente transfiero mi dinero de una cuenta a otra, el acto es bueno. Si, por el contrario, transfiero mi dinero proveniente de un robo hacia una cuenta en un paraíso fiscal, se trata de un acto malo, aplicándole a la obediencia. Según nuestro contradictorio, o sea, la gente que está en contra de la fraternidad, si un obispo ordenara a uno de sus sacerdotes transferir dinero blanqueado a una cuenta situada en las Islas Caimán, este debería obedecer, puesto que el acto consistente en realizar una operación bancaria considerado en sí mismo y de manera abstracta, es decir, únicamente desde el punto de vista del sujeto moral, es moralmente indiferente. ¿Por qué? Porque sería el mismo raciocinio, ¿no? Pero es que le está mandando a hacer una transferencia. ¿Qué tiene eso de malo? El obispo le está mandando a usted que haga una transferencia. Eso no tiene nada de malo. Usted está haciendo una transferencia. No. Es que los actos de obediencia no se miden así. Es el acto en abstracto más las circunstancias que eso implican. Entonces, sí, me está mandando a hacer una transferencia, pero es una transferencia ilícita. Es un acto moralmente malo porque viene de una cuenta, de un dinero robado, y lo vamos a mandar a una cuenta de un paraíso fiscal. Entonces, miren cómo algo que aparentemente es simplemente una transferencia, por sus circunstancias no se debe obedecer. Lo mismo con la fraternidad. Es que les está mandando no ordenar obispos. Claro, eso en abstracto es indiferente, pero si se evalúan las circunstancias de ese acto, es un acto malo y no se puede obedecer porque eso conduce, como veíamos antes, al error. Eso conduce al error. Entonces dirán, ¿pero cómo así que conduce al error? Miren, respondemos que el acto de renunciar a unas consagraciones episcopales, considerado abstractamente, ciertamente no es malo, lo que ya veíamos, pero si se lo considera en las circunstancias actuales y concretas de la Iglesia, entonces se vuelve malo e incluso culpable. Miren todo lo que pasaría sin las consagraciones. Sin las consagraciones del 1 de julio, la fraternidad se habría encontrado dentro de algunos años sin obispos, debido a la muerte natural de quienes ejercen actualmente este cargo. Sin obispos ya no habrían ordenaciones sacerdotales, sin ordenaciones ya no habría sacerdotes y a la larga ya no habría misa tradicional, ni sacramentos tradicionales, ni enseñanza integral de la doctrina católica. La única alternativa habría sido pedir permisos a Roma, hacer ordenar a los sacerdotes por obispos diocesanos, incluso enviar a los fieles con los sacerdotes de las parroquias. Ahora bien, cada una de estas soluciones habría implicado la aceptación, al menos práctica, de las falsas doctrinas del concilio y del posconcilio. Ya lo constatamos hoy. Miren cómo se ha constatado esto ya evidente. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el anexo adjunto al decreto de excomunión, publicado el 2 de julio, impone a todos aquellos que desean volver a la comunión con Roma, entre comillas, miren lo que impone. Es que esto es clarísimo porque Roma quiere eso. Es que la gente a veces es muy ingenua, pero Roma quiere esto. Firmar una declaración afirmando que aceptan el Concilio Vaticano II según la interpretación dada por el magisterio actual. Miren que ni siquiera lo encierran a que tiene que ser por la interpretación del magisterio actual y que se comprometen a no criticar jamás las enseñanzas del Papa. Eso es un absurdo.
En consecuencia, sin las consagraciones episcopales, la fraternidad se habría visto obligada a aceptar doctrinas tales como la libertad religiosa, para el que no haya leído el Concilio Vaticano en su vida, pero lo defiende. Miren lo que eso implica: la libertad religiosa, el ecumenismo, la colegialidad, la ilicitud de la pena de muerte, la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión, o incluso la bendición de parejas homosexuales, o al menos a aceptar no criticarlas ya públicamente. Miren todo lo que se deriva de no hacer las consagraciones. ¿Cómo no va a ser un acto que se debe desobedecer? Se comprende así que la orden del Papa, considerada en las circunstancias concretas en las que fue dada, manda un acto que se vuelve objetivamente malo y culpable, puesto que nunca está permitido. ¿Por qué? Por esto: puesto que nunca está permitido aceptar o renunciar a denunciar aquello que es contrario a la fe. Esa es la razón. Esa es la razón de por qué la fraternidad desobedece una orden que aparentemente no es inmoral, pero que bajo sus circunstancias es nociva, culpable y pecaminosa. Muy bien, pues ya rebatimos este tema de la obediencia. Ya nadie puede decir desobedientes. ¿Por qué desobedecieron al Papa? Al Papa no se le puede desobedecer. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, ya vimos que todo esto son falacias y fueron rebatidas ampliamente por argumentos no míos, sino de la Iglesia, del Magisterio y de los santos. Vamos ahorita con el tema del cisma, porque es otro tema de nuevo que se repite mucho: cismáticos, en pleno acto cismático, por ejemplo, como dice él. A propósito, mi querido amigo, cisma es con C. Amigo, disculpe, las últimas publicaciones son cismáticas, cuidado. Bueno, por lo menos lo puso con C. Dice, sobre la investigación si fue cisma o no, creo que la mejor fuente es la misma Iglesia, ¿no? Sí y no. ¿A qué iglesia te estás refiriendo? ¿A la iglesia solamente actual, solo a la autoridad de turno actual, o a la iglesia de 2000 años? Porque si me dices la iglesia de hace 2000 años, que es infalible a lo largo del tiempo con las conclusiones que va llegando y las afirmaciones doctrinales que se hacen, sí, es la mejor fuente. Pero si aquí te referís a la iglesia de turno, a la autoridad actual, y desechas todo lo anterior, no es la mejor fuente. De hecho, diría yo, es la peor fuente ahorita actualmente, porque ya hemos visto la cantidad de aberraciones que se han empezado a decir en la autoridad actual de la iglesia. Entonces me manda aquí el documento del decreto, como diciendo: la iglesia sacó un decreto, ustedes son cismáticos y punto. ¿Por qué? Porque la iglesia de turno lo dijo, porque la autoridad de turno lo dijo. Bueno, ha pasado un montón de veces que la iglesia de aquella época se equivoca y tienen que después rectificar, retractarse de muchas cosas, y ha pasado. Entonces eso es cuestión de historia de la iglesia. No es así como dice él, de que ya porque la iglesia lo declaró, entonces ya con eso ustedes son eso. No, después también lo vamos a ver un poco mejor, ¿no? Bien, respondemos ante esto de forma, de nuevo trato de que sean argumentos no míos, nunca son argumentos míos, sino apoyados en teólogos, en gente que sabe mucho más, y que ellos a su vez se apoyan de la iglesia de 2000 años, de la teología, de la doctrina, que lleva mucho tiempo desarrollándose y llegando unánimemente a estas cosas. Bien, la fraternidad San Pío X no es cismática. ¿Por qué? Vamos a ver. El cardenal Tommaso de Bio, llamado Cayetano, que también lo citamos antes, uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, afirma explícitamente: desobedecer, incluso con obstinación, al sumo pontífice no constituye un cisma. Lo que constituye un cisma es no querer estar sometido a él como cabeza de toda la iglesia. Con esto ya deberíamos entenderlo en gran parte. Es que la gente dice: no, desobedecieron, cismáticos. Es que un cisma siempre implica una desobediencia, pero una desobediencia no siempre implica un cisma. Es que es una cuestión de silogismos básica. Es más, para cualquiera que esté viendo este video, si eso fuese así, que desobedecer al Papa implica un cisma de una vez, muchos de ustedes serían cismáticos. ¿Por qué? Porque el Papa tiene mandamientos a sus fieles, los mandamientos de la iglesia: los ayunos, las abstinencias, los tiempos en que hay que ir a misa, comulgar, y los domingos a misa, etcétera. Una cantidad de cosas que muchos de nosotros tal vez hemos infringido a lo largo de nuestra vida, y no por eso somos cismáticos. Es una cosa elemental. Bien, aquí va a decir cuál es la diferencia entre una simple desobediencia que no implica el cisma y una desobediencia acompañada de rebelión que supone un rechazo de la sumisión y constituye un cisma. Es que eso es lo claro. Hay que entender bien qué es un cisma. ¿Cuándo hay cisma? Cuando hay una rebelión que rechaza la sumisión y constituye por ende un cisma. Es no querer estar sometido a él como cabeza de toda la iglesia. La fraternidad no es así. La fraternidad se somete al Papa
Pero como vimos ya anteriormente, sacando todo lo que manda de malo, la fraternidad reconoce al Papa como cabeza, lo reconoce como pastor, le reconoce sus capacidades jurídicas y demás con los límites que tiene, pero lo reconoce en todo, ora por él en las misas, entonces no hay un rechazo a la sumisión, no están negando el papado, etc. Cardenal Cayetano lo explica claramente. Puedo desobedecer una orden del Papa por 3 razones. Primero, porque aquello que me ordena no me agrada o me parece injusto o inmoral. 2, porque considero que actúa injustamente conmigo. 3, porque no lo reconozco como mi superior. Miren estas 3 formas de desobedecer. Bueno, vamos a ver cuándo es cismático y cuándo no. En los 2 primeros casos no hay cisma. En el tercero sí hay cisma. Miren cuándo hay cisma. Cuando no lo reconozco como mi superior, entonces ahí sí hay cisma. Por eso es que los cismáticos lo que hacen es que no lo reconocen y se van y fundan otra iglesia y otra jerarquía paralela. Eso no pasa en la fraternidad. En la fraternidad no hay un papa. En la fraternidad, aunque hay obispos, son obispos auxiliares sin jurisdicción. El que diga lo contrario es porque no sabe y no ha investigado, pero es así. No hay una jerarquía paralela. Bien, la diferencia es manifiesta. Si no reconozco al papa como mi superior, no estaré dispuesto a obedecerle en ninguna circunstancia, cualquiera que sea la orden que me dé. Si por el contrario lo reconozco como mi superior, puedo ciertamente desobedecerle en un punto particular, pero permanezco dispuesto a obedecerle, por lo tanto no soy cismático. Esto es de la fraternidad. Lo reconoce como superior, le desobedece en puntos particulares por todo lo que ya hemos mencionado, pero permanece dispuesto a obedecerle siempre y cuando no sean cosas nocivas. De otro modo, como les decía ahorita, cualquiera que desobedeciera un precepto pontificio, por ejemplo, negándose a ayunar los días prescritos o asistir a la misa dominical, sería cismático, lo cual es absurdo. Muchos de aquí que están viendo este video ya serían cismáticos, y no es así. En efecto, sucede con frecuencia que un hombre se niega a ejecutar las órdenes de su superior al mismo tiempo que continúa reconociéndolo como su superior. Esto lo dice, ¿quién lo dijo? Suma de Ecclesia, esto es de Cayetano. Entonces, ahí está la cita, a ver, ya. Entonces, miren cómo él explica que uno puede desobedecer las órdenes de un superior y al mismo tiempo reconocerlo como superior. Es que es algo lógico, o sea, uno no deja de reconocer a alguien como superior porque le desobedeció una vez. Eso no pasa así. Esta doctrina del cardenal Cayetano es retomada por todos los canonistas y teólogos posteriores sin excepción. Ahora bien, si se considera la actitud constante de la fraternidad y las declaraciones de sus superiores, aparece claramente que desobedece al Papa no porque se niega a reconocerlo como su superior o estar sometida a él, sino porque considera que no puede aceptar ciertas órdenes que él da, lo que ya decíamos. Nos encontramos, por lo tanto, en el primer caso descrito por el cardenal Cayetano. En efecto, el primer caso era que lo que me manda me parece injusto o no me agrada porque moralmente no está bien. Bien, en efecto la fraternidad nombra al Papa en el canon de la misa, manifestando así que lo reconoce como su superior y obedece a la Santa Sede en todas las materias en las que no existe ni certeza ni probabilidad de modernismo. Por ejemplo, las reducciones al estado laical, eso lo obedece la fraternidad, las solicitudes de dispensas o de gracias reservadas al Santo Padre, la proclamación de jubileos, etc. O sea, la fraternidad obedece en todo lo que no implica algo nocivo para la fe y que después, como veíamos, también se puedan en circunstancias salir muchas cosas negativas. También está dispuesto a obedecer al Papa en todo, siempre que sus órdenes no impliquen la adhesión a las doctrinas modernistas del Concilio Vaticano II y del posconcilio, ya lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, conclusión, la fraternidad es cismática porque desobedeció, porque no hizo lo que el Papa decía. Eso no es un cisma, es un error, ya lo explicamos por qué. Así que la fraternidad no es cismática. Y finalmente vamos con el tema de la excomunión, porque también de nuevo es un tema que se repite en todos los videos, siempre veo comentarios: excomulgados, la iglesia ya lo dijo, están excomulgados, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a responder ante ese tema. ¿Quedaste excomulgado? No, ya voy a explicar por qué. Pero con esto tienen excomunión total y de inmediato. Lástima. Bueno, ok, pues están excomulgados y esa es la verdad. Miren aquí como ya se empieza a ver un poco esto, ¿no? Como ya lo proclamaron, esa es la verdad y punto. Bueno, si participaste, estás excomulgado de la Iglesia Católica. No te preocupa eso, no me preocupa por lo que vamos a ver ahorita. Estás excomulgada, bueno, más de lo mismo. El simple hecho de la desobediencia con intención de la misma lo es y se convierte en algo más grave es como pequeña, aquel que obstinadamente defiende. Y la verdad, aunque no queramos, ese es el punto que quería hacer resaltar de este comentario, y la verdad, aunque no queramos, si la Santa Sede ya lo dijo, es como si fuera nulo, pues de Dios viene su poder.
no es como si fuera nulo, pues de Dios viene su poder. ¿Qué está diciendo aquí? Es que la Santa Sede ya lo decretó. Como ya la Santa Sede lo decretó, usted se puede parar en las pestañas, hacer lo que quiera, pero eso ya es así, punto. Es la verdad, es como la iglesia dice algo y eso es así porque es así. Como si el poder que dice esta persona que de Dios viene su poder, como si el poder que Dios le dio a la iglesia fue un poder de máximo poder en la tierra en cuanto a que dice algo y así es. Vamos a ver que no es así. No porque la iglesia decrete algo, eso se vuelve verdadero. No, la iglesia decreta cosas que si son verdaderas, pues van a cumplirse. Pero si no son verdaderas, ¿qué ha pasado? Eso no va a ser verdad ni porque la iglesia lo decrete, porque la iglesia no tiene un poder de cambiar la realidad, solo tiene el poder de decretarlo, pero si no es así, pues no tiene el poder de hacerlo. Vamos a verlo más claramente a qué me refiero con esto, ¿no? En esta parte dice: el derecho canónico establece que cuando un católico comete un delito puede ser castigado con una pena normal, ¿no? Sin embargo, debe cumplirse ciertas condiciones para que dicha pena sea aplicable. No basta con que un acto constituya materialmente un delito. Este debe además, como establece el artículo, el numeral 2, del canon 1321, ser moralmente imputable a su autor. Ya voy a explicar qué significa eso. El adagio, nulla pena sine culpa. No hay pena sin culpa. Es un principio fundamental del derecho penal canónico. De modo que quien no ha cometido pecado queda libre de toda censura o pena canónica. Es decir, si usted es inocente, por más de que la iglesia lo condene y le ponga una pena, esa pena es inválida porque usted es inocente. Claro, toca demostrar que usted es inocente, pero si usted es inocente y sabe que es inocente, por más de que la iglesia le ponga un decreto, diga que eso es así y demás, si usted es inocente y la verdad es que usted es inocente, esa pena es inválida y no se puede aplicar porque es inválida. Es algo natural también incluso del pensamiento humano y de las razones. Eso funciona así, pero también lo explica así el derecho penal canónico. En el mismo sentido, el cardenal Journet podía escribir: el inocente legítimamente excomulgado sobre la base de pruebas aparentemente convincentes, en realidad no es excomulgado. Voy a poner un ejemplo para el que no sepa. La iglesia hace un tiempo excomulgó a Santa Juana de Arco. Entonces, los que dicen esto, no, pues que la iglesia ya lo dijo y que pailas, pues si les comulgó, pobrecita de ella. No, es que eso no funciona así. Sin culpa no hay pena. Santa Juana de Arco era inocente, por lo tanto esa excomunión era inválida y de hecho la iglesia después se retracta, quita la excomunión y no solo la quita, sino que la sube a los altares. Imagínense el cambio tan abrupto y el error tan grande que cometió la iglesia. Muchos dirán, no, pues cuando excomulgaron a Santa Juana de Arco, pobrecita, la iglesia lo decretó. Aunque ella era inocente, como la iglesia lo decretó, se condenó. Porque es que la iglesia tiene poder, de Dios viene su poder, como decía ahorita un comentario, ¿no? Si ese es el caso, entonces Santa Juana de Arco se condenó. Y cuando la iglesia se retractó y la subió a los altares, entonces Dios la sacó del infierno y la llevó entonces sí al cielo porque la iglesia lo dijo. Eso no funciona así, es absurdo. El que les diga, no, pues que la iglesia lo dijo y punto y ya son excomulgados, no, eso no funciona así. Por esto, mándale este video. Bien. Y aquí empieza lo interesante de la defensa del argumento por el cual la fraternidad no está excomulgada, de por qué se considera inocente y por qué son las excomuniones inválidas. Dice, el derecho canónico reformado en 2021 precisa en el canon 1323. Escuchen. No queda sujeto a ninguna pena. ¿Quién? Al infringir una ley o un precepto, actuó obligado por un miedo grave, aunque solo fuera relativamente grave, o movido por la necesidad o para evitar un grave perjuicio. Quien actúa bajo esas condiciones no es sujeto a ninguna pena, por todo lo que se dice ahí. La fraternidad cumple con todas esas. Por lo tanto, la excomunión no es válida para la fraternidad. El inciso 7 del mismo canon precisa, incluso que no queda sujeto a ninguna pena quien creyó encontrarse impulsado por la necesidad. Es decir, si yo me invento un estado de necesidad, es que ustedes inventan el estado de necesidad, eso no existe en realidad, que de por sí ya es algo completamente ilógico también creer que no estamos en un estado de necesidad en la iglesia. Miren a su alrededor, es algo absurdo decir que no hay un estado de necesidad. Pero bueno, supongamos que no lo estamos inventando. No hay estado de necesidad, me lo estoy inventando. Pues aún si yo me lo invento, también, si yo me lo estoy creyendo y no es verdad, también estoy exento de una pena. Lo dice el inciso 7 del mismo canon. Eso significa que aunque la persona se equivoque al valorar la situación de necesidad, la pena no se contrae. Es sencillo. El canon siguiente añade que incluso si el delito fuera intrínsecamente malo, imagínense,
lo cual no es el caso aquí. La pena late sentencia, que es la que a cada rato dicen, es decir, automática, tampoco se contraería. Este mismo canon contempla también el caso en que dicho error fuera culpable. Es decir, si yo soy culpable de creer ese error, de que estoy en estado de necesidad y yo soy culpable de creerlo, aún así tampoco soy merecedor de la pena por lo menos completa. Por un error del que es responsable, creyó que se daba alguna de las circunstancias de las que se trata en el número 4 del canon 1323. Ya no queda completamente exento de pena, es decir, no se le quita toda, pero esta debe ser atenuada o sustituida por una penitencia. En cualquier caso, tampoco se contrae la pena late sentencia. Todo esto para argumentar que la fraternidad no es excomulgada y son inválidas. Estas dos consideraciones canónicas bastan para afirmar con certeza que ni los obispos consagrantes ni los obispos consagrados el 1 de julio de 2026 están excomulgados. Esto vale con mayor razón aún para los sacerdotes y fieles de la fraternidad. Comentarios sobran, o sea, hasta en el derecho canónico se contempla estas cosas y se ha dicho claramente que esta excomunión es inválida. En este caso concreto, la necesidad invocada no procede de un sentimiento personal, es decir, el estado de necesidad que dice la fraternidad que existe no es un sentimiento personal, sino de una situación objetiva, es una realidad. El que no lo quiera ver es porque está grave, pero es una realidad. El grave peligro que amenaza la conservación integral de la fe y de los medios ordinarios de santificación. Ese es el estado de necesidad que vivimos y es objetivo. Al ser real esta necesidad, las disposiciones de los cánones 1323 y 1324 son plenamente aplicables y por lo tanto los interesados no pueden incurrir en una pena de excomunión late sentencia. Creo que esto es muy claro también. No hay mucho que comentar, la verdad es que, como decía al inicio, es cuestión de poder investigar, indagar un poco más y poder darse cuenta que todas las acusaciones hacia la fraternidad no son más que calumnias y que no tienen un fundamento sólido. Y porque volviendo al tema de Santa Juana de Arco, ha pasado antes, la iglesia se ha equivocado con excomuniones y le ha tocado retractarse. Entonces eso de nuevo de que los excomulgaron y punto y eso es así, pues no es así siempre, porque ha pasado, han habido excomuniones inválidas y este es un caso de esos. Ya explicamos por qué es un caso de esos. Y quisiera terminar ese espacio con dos cosas. La primera, si alguien tiene todavía una duda y dice, no, pero es que eso lo dicen ustedes porque ustedes quieren defenderse y demás, le invito a que mire esto. El padre Gerald Murray, abogado canonista, que no puede ser acusado de favorecer a la fraternidad, es un canonista y no es de la fraternidad. Explicó, conclusión es simple, el documento, se está hablando del decreto en el cual se dijo el cisma y la excomunión, el decreto está tan mal redactado que carece de precisión jurídica, que no produce ningún efecto canónico. No lo está diciendo la fraternidad, los canonistas también lo admiten. Por lo tanto, según el derecho canónico, los sacerdotes y fieles de la fraternidad San Pío X no están excomulgados. Porque a veces dicen, no, pero es que ustedes se defienden y todo, pero todo el mundo dice lo contrario. No es verdad, o sea, un canonista serio ha dicho que eso no es así. Y por último, antes de terminar, quería recomendarles un video muy importante y necesario para que puedan seguir profundizando en todo esto, que es del padre Pablo Bianchetti, que como mencionaba antes, hace parte de mi priorato, a donde yo asisto aquí en Colombia. Es un video espectacular en donde él explica muchísimo más acerca de todo esto. Pónganse cómodos, todos ustedes que están excomulgados. Bueno, y aparte que también es muy pedagógico y con buen humor, se lo recomiendo muchísimo. El video se llama así, ni cismáticos ni excomulgados, en el canal de la Fraternidad de Colombia. Y les voy a dejar también de pronto una tarjetita aquí para que puedan verlo fácilmente. Les sale como una notificación por alguna parte de la pantalla para que puedan ir directamente a ese video. Como pueden ver, aquí hay capítulos, penas canónicas. Él lo trata mucho más específicamente cada punto. Es muy interesante para que puedan ir a ver este video que les va a dejar ahorita, así que ninguna duda de todo lo que les estoy diciendo. Entonces espero que les haya gustado mucho este video, que lo puedan compartir con las personas que lo necesiten, porque como les decía, a veces hay cosas que entiende pero no sabe explicarlas, y entonces pues puede ser muy conveniente a veces compartir este tipo de contenidos, que son temas muy delicados, que yo trato de siempre salir de mi opinión personal, yo no quiero decir lo que está en mi corazón o lo que yo pienso, sino lo que la iglesia siempre ha pensado, lo que la iglesia dice, y por lo tanto es la forma en que de una manera honesta intelectualmente trato de compartirles todo esto. Entonces, sin más, que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey.